Un gusto, Patricia, muchas gracias. Bueno, en primer término, saludarlos a todos, aunque nos hemos ido saludando a medida que entramos. Buenas tardes. Y felicitar al 6 San Ignacio, cuyo cumpleaños ha sido un poco leitmotiv de toda esta reunión, a la que después le fuimos buscando excusas y argumentos. Realmente ha sido un gusto y un honor, y lo es, compartir este Seminario Nacional de STENH con institución amiga como es la Cruzada Patagónica, con la gente de la Red Internacional de Formación Docente y, por supuesto, con el inestimable aporte de la Universidad de San Andrés. Quiero y queremos agradecer también a las personas de estas instituciones que han trabajado durante estos días, tanto como organizadores, como anfitriones, disertantes, como personal de apoyo en cada encuentro. Muchísimas gracias. Reconocer el trabajo, la valentía y la generosidad de los docentes y de las instituciones que han compartido sus experiencias en pandemia. Es muy importante y estamos muy agradecidos a estas instituciones porque, además de todo el trabajo que les llevó con absoluta generosidad, se han tenido que exponer. Se han tenido que exponer ante todos nosotros, que como en la mayoría somos docentes, tenemos el juicio y la evaluación rápida. Pero ellos se expusieron porque están convencidos de que si no hay exposición, no hay aprendizaje. Así que muchísimas gracias a ellos también y un gran reconocimiento. Desde FEDIAP, una mención especialísima a la ingeniera María Eugenia Bertossi. Muchas gracias, María Eugenia. Un reconocimiento, un cariño muy grande. Cuando se te pasen los nervios ya lo vas a saber tomar mucho mejor. Y por supuesto a quienes desde la institución los acompañaron muy cerca, que son Sergio Rumene y nuestro director ejecutivo, Juan Carlos Bregui. Quiero ser muy breve en 2 o 3 cositas que me interesaría señalar. En el 2020, en pandemia, una de las cosas que aprendimos es nuestra capacidad de modificar lo dado. La fuerza de lo instituyente sobre lo instituido cuando se percibe una necesidad desde los valores reales y profundos de la humanidad. En este caso era la vida. Entonces, cuando la vida como valor reclamó y consecuentemente la educación como derecho primordial, fuimos capaces de modificar lo dado. Lo fuimos como instituciones, pero lo hemos sido como humanidad. Lo instituyente pudo sobre lo instituido. Esto es un primer mensaje. Otro mensaje que me apareció muy fuerte en estos días y se notó mucho ayer es que los participantes en el seminario, después de las exposiciones, quedaban en silencio y claro, todos los organizadores nerviosos decíamos, no hay preguntas, se entendió bien, y muchos participantes decían, no, tengo muchas preguntas, pero no para que me las responda el expositor, me las tengo que responder yo. Y es tal cual. La respuesta está en cada uno de nosotros. La nueva mirada, la nueva educación depende de nosotros, depende de la respuesta que cada docente se dé a sí mismo y de esa manera enfrente nuevamente el aula. Creo que fue Anijovic quien lo decía en el día de ayer. Lo que pasa en el aula lo sabe el docente. Están las normas, los gremios, el gobierno, todo lo que ustedes quieran, pero lo que pasa con el docente en el aula depende de él. Entonces, somos capaces de modificar los dados, perdón, y la nueva mirada, la nueva perspectiva depende de cada uno de nosotros, como que el cambio está en nosotros. A esto creo que tenemos que sumarle algo que se ha hecho evidente en estos días y que, bueno, casualmente fue lo que dio lugar a los temas que se trataron, que es la necesidad de abordaje desde los distintos lenguajes. No simplemente un cambio de materia, no es un cambio de materia lo que necesita nuestra educación, es un abordaje desde distintos lenguajes, desde el lenguaje científico, el lenguaje tecnológico, el lenguaje artístico, el lenguaje religioso. No estoy hablando de una religión en particular, estoy hablando de la religión como cuestión social.
el lenguaje del cuerpo y de su movimiento, que nos va a dar pie a que se arme la ingeniería, a entender la matemática y las humanidades. Pero si verdaderamente trabajamos desde los nuevos lenguajes, nos movemos desde nuevos lenguajes y no simplemente de cambiar materias, estaremos desarrollando un auténtico enfoque sistémico. Y cuando entremos a trabajar el enfoque sistémico, aparece el otro tema que hemos estado trabajando, que trabajamos esta mañana y vamos a trabajar esta tarde, la evaluación. Cuando yo paso de un enfoque aislado, de un enfoque perimido, la prueba escrita, saquen una hoja, y paso a un enfoque sistémico, necesariamente cambia el enfoque de la evaluación, cambian los instrumentos de evaluación, cambia todo el entorno de evaluación y tengo que empezar a hablar de un programa integral de evaluación para la institución. De todo esto, y hoy lo decía nuestra disertante de esta mañana, de todo esto la educación agropecuaria argentina, sobre todo de nivel medio y nivel terciario, sabe mucho, porque tiene un camino hecho, tiene un camino recorrido. Nosotros hace mucho tiempo que trabajamos, por ejemplo, con situaciones problemáticas, con resolución de problemas, con proyectos y ni hablar de todas las escuelas que tenemos desde hace muchos años que trabajan en alternancia. Entonces, dentro del sistema educativo formal, la educación agropecuaria argentina tiene experiencia y camino recorrido en este sentido. Entonces, argentinos a las cosas. Esto nos da un posicionamiento diferente, pero también nos exige una responsabilidad diferente. Para ir terminando, simplemente quiero marcar la posición o el posicionamiento de FEDIAP, que ya lo decíamos allá en el 2020, en nuestra revista del año pasado, cuando citábamos a Horacio Guaraní, que decía: al hombre le dan la vida y de él depende su porvenir, según el lugar que elija o donde le toque vivir. No hay mejores ni peores. Lo importante es seguir. Desde FEDIAP tenemos la decisión firme de seguir avanzando. No detenernos, nunca nos detuvimos. No nos detuvo la pandemia en el dictado de clase, en la capacitación, en el trabajo. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir insistiendo o corrigiendo, aprendiendo y enseñando, y cualquiera sea el espacio o lugar, en el aula física, en el aula virtual, en el mix, en donde sea. E insistimos que no intentamos y recomendamos no intentar retomar la escuela del 2019. Por dos motivos fundamentales, más todo lo que ustedes quieran agregar. Retomar la escuela del 2019 es imposible por un lado e impertinente por el otro lado. Basta, aquella escuela se terminó, quedó allá, quedó en la prepandemia, quedó en diciembre del 2019. Es necesario, lo planteamos como desafío y nos ponemos como el primer obrero, es necesario instituir la educación agropecuaria del siglo XXI. Este es el desafío, es concreto, es para nuestras escuelas. ¿Con qué premisas? Con algunas premisas que nosotros planteamos y nos adherimos a todas las otras premisas que nos quieran proponer y que consideremos pertinentes. Primero, colocando en el centro la vida. La pandemia nos demostró, como muchos recitaban y recitábamos, que el valor más importante natural es la vida. Entonces vamos a poner en el centro a la vida. Digo, para ser más claro, ni la producción, ni la economía, no, la vida. La vida. Y nosotros sabemos de eso si trabajamos con la vida en la escuela agropecuaria. Colocando en el centro en la vida, ejerciendo nuestra ciudadanía en democracia y solidaridad. O sea, en el centro de la vida somos ciudadanos democráticos y solidarios. Educando, porque es nuestra opción, desde el principio de la libertad de enseñanza. No estamos en contra de ninguna enseñanza, estamos a favor de la libertad de enseñanza. Por eso trabajamos siempre con dos gestiones, la gestión pública, la gestión privada, pero la libertad de enseñanza.
y construyendo y visibilizando la educación agropecuaria, la formación integral y el desarrollo rural. No trabajamos en una educación, no construimos ni visibilizamos una educación para cualquier cosa, no. Lo hacemos por una formación integral que termine en el desarrollo rural. Y sí, la pandemia nos hizo ver que lo dado es posible de cambiar, el no desarrollo rural es posible de cambiar, el desarraigo es posible de cambiar. Entonces, la invitación es fuerte, no nos ponemos a la cabeza, nos ponemos en el último lugar desde FEDIAT para servir siempre, pero es necesario que instituyamos la nueva educación agropecuaria del siglo XXI. No los canso más, no los molesto más. Un abrazo gigante, un gracias por todo y por participar. Y bueno, no sé, Patricia, lo tuyo. Gracias. Gracias a vos, Carlos. Ahora tengo el gusto de presentarles al profesor Antonio de Bernardín, presidente de la Fundación Cruzada Patagónica, para compartir el mensaje de despedida en nombre de la institución. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Mi conexión, perfecto. Bueno, permítanme leer para ceñirme a los 5 minutos porque no tengo la habilidad de Carlos recién, pero igual estuve pensando un mensaje. Bueno, en nombre de nuestra fundación, Cruzada Patagónica, quiero agradecer primeramente a todos y todas los participantes de estas jornadas. Agradecimiento que hago extensivo en primer lugar a la Federación de Institutos Agrotécnicos Privados de nuestro país, Carlos, a la Red Interamericana de Formación Docente, Rebeca, y sé que estuvo Alison también, creo que, no sé si hoy o ayer, pero... Y permítanme también agradecer a los miembros de nuestra fundación, especialmente, como ya dijo Carlos, a María Eugenia, pero también a Sergio, también a María Luisa, que la veo por ahí, a Benoit, desde Cholila, y a Daniela Martínez, creo que estás, bueno, son muchos cuadritos. Pero a todos, muchísimas gracias. Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, arte y humanidades, didáctica, presencialidad y virtualidad. Nos ocupa el desarrollo integral de las personas que viven en el campo. En virtud de ello, utilizamos la más delicada y genuina herramienta, la educación. Es presencia, es conocimiento, es actitudes y valores, aprendizajes y ascenso social, es desarrollo sostenible y ciudadanía responsable, como dice la UNESCO. Desde los años iniciales de la época moderna, la filosofía, madre de todas las ciencias, se desgajó en muchas materias específicas de modo analítico. Pero las ciencias, gracias a Dios y esperemos que así siga, desde hace ya un tiempo comienzan a darse cuenta de la importancia de la operación inversa, la síntesis. Esto solo se logra con el conocimiento del otro y la capacidad de unir razón, intuición, afectividad, espiritualidad o religión, como decía Carlos recién. En nuestro caso, esta vuelta a lo holístico tiene que impactar directamente sobre el proceso educativo en un contexto donde la virtualidad viene a ocupar cada vez más de encuentro y aprendizajes. Como saben, nosotros trabajamos en el norte de la Patagonia, donde uno de los recursos privilegiados es el hidrocarburífero. Pero, como dice un querido amigo, todavía no comemos petróleo. Por lo tanto, para nosotros es imprescindible
la producción agroganadera, la técnica y el agro, el arraigo en las zonas del campo que van vaciándose de gente, las condiciones mínimas de arraigo, las políticas públicas que la favorezcan. Cerrar ellos requieren el esfuerzo conjunto de todos y de todo nuestro saber y perspectivas, sea esta tecnológica, como colegios agrotécnicos, ya termino, llevamos escritas en nuestros horizontes las palabras dirigidas por el Concilio Vaticano II a todos los hombres de buena voluntad. Cito la Constitución Gaudium Spes número 69, que dice: Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados de todos, en forma activa, van las que sean las instituciones legítimas de los pueblos, según las circunstancias diversas y variables, jamás debe perderse de vista este destino universal de los bienes. Por tanto, el hombre al usarlos no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. Esperamos seguir dando un aporte cada vez más activo y reconocido en nuestra cultura, en nuestra sociedad, para que los bienes lleguen a todos y para que todos compartamos nuestros bienes. Un gusto de verlos a todos, a todas, tanta gente importante, linda, así que un agradecimiento por vuestra presencia y bueno, esperamos continuar con mucha fuerza. Así que bueno, muchas gracias y hasta cualquier momento. Gracias, profesor. A continuación se dirigirán a los y las presentes las licenciadas María Eugenia Bertossi, Alison Owen y Rebeca Vieira. Bueno, yo no quiero ocupar más tiempo. Agradezco las menciones que hicieron, pero todo esto no lo podría haber llevado adelante si no hubiera tenido el apoyo de las tres instituciones, ¿sí? De Fundación Cruzada Patagónica, de FEDIAP y por supuesto de la RIET. Por eso le voy a pasar la palabra a Rebeca. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias a todas y todos. No puede estar aquí esta tarde Alison, pero ni modo, mis comentarios van a ser muy breves. Bueno, nada más quiero compartir que tuve unas oportunidades para pues, observar y lo que me llamó la atención más que nada fue la conversación muy auténtica. Me hace sentir muy orgullosa y muy feliz poder ver eso porque la verdad, pues viniendo de una organización política, pues no siempre son tan claras las conversaciones, ¿no? Y me encantó ver cómo pues no tienen miedo de enfrentar las realidades que viven, ¿no? Que pues hay oportunidades y también hay desafíos. Es muy importante tomar el tiempo para reflexionar sobre eso. Entonces, me encantó eso. Y pues yo creo que también lo que vi fue como una práctica o una oportunidad para pensar en cómo desencadenarnos de nuestras mentalidades, igual como lo que vi esta mañana de la conversación sobre la evaluación formativa y también este llamado, honestamente, que nos acaban de hacer, en particular Antonio y Carlos, sobre pues cómo hacer la innovación educativa, cómo ser un agente de cambio, ¿no? Y pues honestamente, pues yo no creo que tengo más sabiduría que compartir, excepto una cosa, algo que me comentó una colega una vez, cuando le pregunté sobre pues cómo cambiar el mundo. Y me dijo que es muy fácil, son simplemente 3 pasos.
En primer lugar, cuando tienes un llamado, cuando escuchas, cuando alguien te invita a hacer algo nuevo, algo que puede impactar al mundo, hay que decir que sí. Es el primer punto. Entonces, lo que yo espero que se lleven de esta conferencia en general es que pues saben, que entienden que hay un llamado, no solamente mejorar, sino también apoyar a los demás, ¿no? El segundo punto, después de decir que sí, es en efecto asistir o atender a ese llamado, hacer algo, llegar, estar en la conversación. Y el tercer punto fue permanecer, es decir, seguir participando, seguir en comunicación y seguir pues ejecutando lo que sea que tienen que hacer. Entonces esos 3 puntos, responder que sí, asistir y permanecer en la conversación. Entonces, con eso, pues me despido de ustedes y muchísimas gracias por todo su trabajo en el aula y también en este evento. Muchas gracias por sus palabras y como parte de este momento, contamos con el inestimable acompañamiento de la Universidad de San Andrés en la conferencia de cierre. Por eso le cedo la palabra a la magíster en educación Gabriela García Tabernier. Muy buenas tardes. Bueno, nuevamente no sé si nos hemos visto esta mañana con varios de ustedes. Bueno, dando continuidad al ciclo de conferencias iniciado ayer, ¿sí? ¿A qué escuela queremos volver? A cargo de Rebeca Nijovic, esta mañana con Graciela Capelletti, evaluación formativa, y ahora terminamos con esta última conferencia a cargo de Rebeca Nijovic, retroalimentación formativa, o sea, todo muy cuidadosamente articulado. Me parece que no es necesario volver a presentarla formalmente. No sé si estás de acuerdo, Patricia, para ya proceder directamente a la conferencia. Y Sí, le doy sí, la palabra a Rebeca. Sí, sí, perfecto. Bueno, gracias, buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar esta conferencia que de alguna manera va a tener continuidad con lo que ustedes trabajaron hoy a la mañana con Gachi Capelletti, enmarcada la retroalimentación formativa dentro del campo de la evaluación. Yo voy a compartir un minutito la pantalla. Ahí. Bien. La idea, ustedes trabajaron hoy a la mañana con Gachi, la idea de corrernos de la evaluación solamente certificativa, la evaluación vinculada a la calificación, y mirar también la evaluación desde esta oportunidad para que los estudiantes muestren lo que aprenden, sean capaces de reconocer sus fortalezas y sus debilidades como estudiantes, ¿no? Hagan visible los procesos de aprendizaje. En ese contexto de evaluación, de articulación entre la enseñanza y la evaluación, buscando esa línea de coherencia que ustedes hoy a la mañana vieron, es que retomamos el concepto de retroalimentación. ¿Por qué digo que lo retomamos? Porque la retroalimentación que nosotros conocemos habitualmente está en realidad más asociada a la idea de devolución, devolverle al estudiante algo acerca de su producción. Y ese modo de devolver, fíjense aquí en la flecha de la izquierda, está básicamente asentada sobre la idea de transmitir información, es decir, el maestro, la maestra le dice algo al alumno acerca de su trabajo, acerca de su aprendizaje. Y ese decir habitualmente se ha referido a decirle si está bien, si está mal, si tiene algo que corregir. Este es el modelo tradicional que nosotros conocemos de retroalimentación. Cuando nosotros enmarcamos
la retroalimentación dentro del campo de la evaluación formativa, los distintos expertos denominan a esta retroalimentación formativa. ¿Por qué? Porque la idea es que si yo estoy enmarcada en este contexto, digamos, en este paradigma de evaluación formativa, mi retroalimentación tendría que impactar en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Quiere decir, digo, para que uno ya se pueda hacer la idea de que no es simplemente decirle algo al estudiante, sino que la retroalimentación que nosotros estemos planteando tiene que impactar en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Para que esto ocurra, en principio, tiene que ser una retroalimentación de diálogo, es decir, yo, en el caso de ser yo, la maestra, la profesora, quien le ofrezco retroalimentación al estudiante, de ninguna manera acaba cuando yo le entrego la retroalimentación. ¿Por qué? Porque lo más importante de la retroalimentación es lo que el estudiante va a hacer con eso que recibe. Entonces, desde ya, que no es unidireccional este modo de enfocar la retroalimentación, sino es un modo de diálogo, donde queremos que cada vez el estudiante, como decíamos ayer, sea más protagonista de su proceso de aprendizaje y también de su proceso de evaluación. Entonces, en realidad estamos hablando hoy en este campo de armar un circuito de retroalimentación. Es decir, yo le digo algo al estudiante, el estudiante recibe eso que yo le di, empieza un diálogo conmigo que puede ser a través de preguntas, a través de proponer una estrategia que va a utilizar para mejorar su trabajo. Es decir, hay un ejercicio de ida y vuelta de esa situación de retroalimentación. ¿Y por qué cambió este enfoque? Y es interesante que el punto de partida, digamos, de por qué se mira diferente y se ha propuesto estrategias diferentes para abordar la retroalimentación. Hace bastantes años, digamos, que este tema se trabaja, pero en una de las investigaciones que Black y William, que son ingleses que han trabajado enormemente con el concepto de evaluación formativa y de retroalimentación formativa, encontraron que los estudiantes recibían la retroalimentación, que los profesores escribían un texto narrativo largo, y los profesores se quejaban de que sus estudiantes no los leían, no leían esa retroalimentación, y los profesores planteaban, bueno, tanto esfuerzo, tanto trabajo para escribir toda esta retroalimentación, y los estudiantes no la leen. Entonces Black y William deciden investigar por qué ocurre esto, por qué los estudiantes no leen las retroalimentaciones de sus profesores. Y lo primero que descubren, bien interesante, es que la retroalimentación que los profesores le dan a los estudiantes es sobre un trabajo que ya ocurrió, que ya sucedió. Y como no les proponen nada, o sea, queda a buena voluntad del estudiante si quiere leer o no leer esa retroalimentación, o si quiere mejorar o no su trabajo a partir de la retroalimentación, entonces ellos instalan la mirada del tiempo pasado y tiempo futuro. Dicen, si la retroalimentación solo mira el trabajo que el alumno ya hizo y no le plantea nada con relación a próximos pasos, entonces uno podría decir, tienen razón los estudiantes cuando dicen, ¿para qué voy a leer la retroalimentación? Entonces instalan esta idea que la retroalimentación implica mirar la producción del pasado, o sea, la que el estudiante ya realizó, pero con un objetivo de futuro, es decir, que el estudiante tiene que hacer algo con esa retroalimentación en su próxima producción. Entonces, un ejemplo de esto sería
decirle al estudiante, escribirle una retroalimentación y pedirle que, supónganse que yo le estoy dando una retroalimentación sobre un texto argumentativo que el estudiante escribió. Entonces, la propuesta mirando al futuro sería pedirle al estudiante que en el próximo texto argumentativo que va a escribir, en la próxima tarea, digamos, tiene que marcar con un resaltador qué hizo diferente en ese segundo texto con relación al primero. Y esa diferencia entre el primero y el segundo debiera estar de alguna manera fundamentada en la retroalimentación que el estudiante recibió. Este es un poco, de alguna manera, la bisagra que genera un cambio, un giro importante en el modo de retroalimentar a los estudiantes. Cuando nosotros recuperamos esta idea de retroalimentación, una base conceptual de la retroalimentación es el concepto de andamiaje, de zona de desarrollo próximo, esos conceptos de Woods y de Brunner, que fíjense que en esta imagen la idea de andamiaje es esa mano que sostiene, en este caso, al árbol, pero con toda la intención de que en algún momento esa mano se retire y el árbol pueda sostenerse por sí mismo, ¿no? Que es esta idea de autonomía, esta idea de cómo construimos nuestras propuestas de evaluación, de retroalimentación, que acompañen a los estudiantes, que los apoyen, que los sostengan, pero al mismo tiempo con una mirada futura de retirarle ese andamiaje. La imagen que nos gusta compartir de la retroalimentación es esta imagen que, si ustedes la miran bien, tiene que ver con la idea de la retroalimentación contribuyendo para que el estudiante siempre suba un escalón más. Es decir, esa idea de retroalimentación como mejora, como avance, ¿no? Y que hay distintas maneras de hacerlo, distintos ritmos, distintas velocidades, distintos modos de acompañamiento en el modo de hacerlo. ¿Por qué? Porque la retroalimentación de alguna manera está considerada como el corazón de la evaluación formativa. Es decir, el núcleo de la evaluación formativa es la retroalimentación, ¿no? Con esta idea de acompañar a subir un escalón más. Y esto, ¿por qué, digamos, traemos también esta imagen? Porque muchas veces nos preguntan si también hay que retroalimentar a un estudiante, a un buen estudiante, ¿no? Un estudiante que no tiene dificultades, que no presenta dificultades, y si miramos esta imagen, la respuesta es que siempre tenemos que retroalimentar a los estudiantes, sea un estudiante con dificultades o sea un excelente estudiante, porque la mirada es cómo ayudo, cómo contribuyo para que este estudiante siga subiendo otro escalón más, siga avanzando más. Entonces, con esta imagen, de alguna manera recuperamos las funciones de la evaluación, que en la línea en que yo vengo compartiendo con ustedes, estamos mirando las 4 de abajo, la idea de la retroalimentación, que favorece la reflexión del estudiante acerca de cómo está aprendiendo, no solamente acerca de qué está aprendiendo. Una retroalimentación que genera diálogo entre el estudiante y el docente, pero también entre los estudiantes entre sí. Una retroalimentación que ofrece información acerca de cómo avanzar, o sea que no solamente le dice que tiene que avanzar, sino le ofrece orientaciones, sugerencias, informaciones acerca de cómo hacerlo, pero también una retroalimentación que nos permite a nosotros ajustar las propuestas de enseñanza. Esa mirada sobre las funciones de la evaluación la tenemos de antes de la pandemia, digamos, ¿no? ¿Qué se ha agregado el año pasado como función de la retroalimentación? Las 2 de arriba, la función de retroalimentación acompañando y conteniendo. En los ejemplos del año pasado
uno podría decir que estábamos retroalimentando cuando le preguntábamos a un estudiante cómo está atravesando la situación de la pandemia, cuando eso implicaba un mensaje de decirle, aquí estoy para acompañarte, para ayudarte a que sigas aprendiendo, ¿no? También estoy aquí para escuchar cómo te estás sintiendo, qué situación compleja estás atravesando. Entonces, uno diría, se amplió la función de retroalimentación en el sentido que la posibilidad de iniciar este diálogo con el estudiante, no solamente sobre qué está aprendiendo y cómo está aprendiendo, sino también cuál fue su situación de familiar, de contexto, porque sabemos claramente que eso impacta en el aprendizaje y en los logros de los estudiantes. También al mismo tiempo, nosotros cuando miramos el campo de la retroalimentación, podemos distinguir 3 dimensiones de la retroalimentación para poder pensarla como un campo importante que tenemos que planificar. No es solo la retroalimentación espontánea, que yo le puedo decir a un estudiante que tengo al lado, mirando su producción, sino aquí hay un campo importante que es cómo voy a planificar la retroalimentación, ¿no? Algo así como, ¿qué voy a escribir sobre retroalimentación cuando yo planifico, por ejemplo, una unidad, un proyecto, que habitualmente en los modelos más tradicionales de esas planillas de planificación, la última columna es la de evaluación y suele ser la columna más flaquita, ¿no? La columna que básicamente dice prueba escrita o examen parcial si fuera el nivel superior, y no aparece nada vinculado a lo que ustedes vieron hoy sobre los criterios de evaluación, sobre los momentos de retroalimentación, sobre las estrategias y herramientas de retroalimentación, y eso debiera formar parte de la planificación. Entonces, esas dimensiones de la retroalimentación son 3. La primera es una dimensión cognitiva que responde a la pregunta sobre qué aspectos le vamos a ofrecer retroalimentación a los estudiantes. Sobre el contenido de lo que están aprendiendo, sobre el desarrollo de sus capacidades, sobre el recorrido, sobre el modo en que están aprendiendo, sobre sus fortalezas, sobre sus debilidades. Bueno, eso respondería a la dimensión cognitiva de la retroalimentación. Una segunda dimensión es la dimensión organizativa, muy importante, sobre todo cuando estamos trabajando de manera virtual, cuando estamos trabajando a distancia, porque esa dimensión organizativa nos genera una cantidad de preguntas. Vamos a hacer una retroalimentación individual, grupal, escrita, oral, a través del WhatsApp, a través de una videollamada, a través de la plataforma. ¿La vamos a hacer todas las semanas? ¿La vamos a hacer una vez por mes? Obviamente las respuestas no son iguales en el nivel inicial, en la primaria, en la secundaria, pero el ejemplo que nos gusta compartir, porque el año pasado fue todo un tema de discusión, imagínense en la escuela secundaria, un estudiante tiene 13 materias, si el día lunes recibiera, o entre lunes, martes y miércoles, recibiera retroalimentación de sus 13 profesores, con esta mirada de que tiene que modificar o mejorar algo de su aprendizaje en estas 13 materias. Bueno, sería imposible para un estudiante apropiarse de 13 retroalimentaciones, entonces, bueno, el aspecto organizativo ahí diría, bueno, la semana 1 del mes, las retroalimentaciones son, por ejemplo, de las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales, la segunda del mes recibirán retroalimentación de las áreas de arte, es decir, estoy tomando, por supuesto, un ejemplo de las cuestiones organizativas. Y una tercera dimensión, que es la dimensión emocional, porque la retroalimentación siempre impacta positiva o negativamente en la emocionalidad del sujeto. Cuando nosotros le decimos a un estudiante que está trabajando muy bien, eso
generalmente impacta de manera positiva. Cuando le decimos que no lo está haciendo bien, que tiene mucho para mejorar, bueno, eso puede impactar negativamente. Y por otro lado, en el impacto emocional, y también vinculado al momento particular que estamos viviendo, hay un concepto que es el sentido de oportunidad de cuándo ofrecerle retroalimentación. Entonces uno podría decir que el año pasado, en situación de pandemia, a lo mejor a determinados estudiantes no era momento para darle retroalimentación, sobre todo si tenían que mejorar sus producciones, si tenían algún familiar atravesando situación de COVID, si tenían situaciones particulares laborales con sus familias. Es decir, hay algo del sentido de la oportunidad, ¿no? Que es en qué momento está el estudiante como para poder ser más receptivo en la retroalimentación que nosotros les ofrecemos. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que tiene que aprender un estudiante con relación a este aspecto particular de la evaluación formativa? Bueno, tiene que aprender a autoevaluarse, tiene que aprender a recibir la retroalimentación y saber qué hacer con ella, y también tiene que saber ofrecer a un par retroalimentación. Y estas tres prácticas necesitan ser enseñadas, practicadas, sostenidas en el tiempo, porque no son prácticas habituales, porque no son prácticas que los estudiantes por ahora tienen apropiadas y desarrolladas, básicamente porque en general no hay tiempo de dedicarle. Siempre hay, digamos, corremos detrás de terminar un programa, de tener que enseñar una cantidad de temas, y no tenemos ese tiempo suficiente de enseñar estas prácticas, enseñar sus sentidos, sus beneficios, probarlas, practicarlas, sostenerlas en el tiempo, de tal modo que efectivamente los estudiantes aprendan estas prácticas vinculadas a convertirse en estudiantes más autónomos, a darse cuenta si están aprendiendo o no están aprendiendo, a aprender a ofrecer retroalimentación a un par, que no sea simplemente decirle muy lindo tu trabajo, o tenés que mejorar tu trabajo, sino que efectivamente la retroalimentación ayude al otro a seguir avanzando en sus aprendizajes. Un ejemplo, o varios ejemplos para compartir de aula, por ejemplo, en propuestas de autoevaluación, ¿no? Si uno le entrega, por ejemplo, extractos vuelvo al ejemplo, de textos argumentativos a los estudiantes, que pueden ser trabajos del año pasado, de estudiantes míos que yo tengo guardado, por supuesto sin el nombre, y se los entrego a los estudiantes y les pido que sean evaluadores de esos textos, o que tienen que ofrecerle retroalimentación a esos estudiantes que escribieron esos textos. Y por supuesto para eso los estudiantes van a necesitar conocer los criterios de evaluación, conocer una rúbrica, una lista de cotejo, porque para poder mirar una producción y decir algo de esa producción, tengo que saber qué se espera en cuanto a criterios, qué se considera una buena, por ejemplo, un buen texto argumentativo. Otro ejemplo es pedirle a los estudiantes que escriban, supónganse, un texto argumentativo, un borrador, y que nos lo envíen con una autoevaluación, mirando los criterios de evaluación, podría ser mirando una rúbrica, y que nos digan cómo ellos se autoevaluarían en ese primer texto, en ese primer borrador. Por supuesto, discutir con ellos cómo interpretan los criterios. Cuando yo digo que el texto es un texto de calidad, es un texto de muy buen nivel, ¿qué estoy diciendo? O sea, ¿qué estoy considerando? Entonces, discutir con los estudiantes los criterios de evaluación. Y un ejemplo de un último ejercicio bien interesante que estamos haciendo, que es devolverle a un grupo de 4 estudiantes sus 4 producciones individuales con 4 retroalimentaciones, una por producción,
para no decirle a quién pertenece cada producción. Entonces los estudiantes tienen ese ejercicio de tener que leer las 4 producciones y tener que leer las 4 retroalimentaciones y tratar de encontrar qué retroalimentación pertenece a tal otra. ¿Por qué les muestro estos ejemplos? Porque este es un ejemplo de cómo uno puede enseñar a los estudiantes estas prácticas de autoevaluación o de evaluación entre pares. Por supuesto son solo ejemplos, hay muchísimos más y cada grupo de docentes puede diseñar sus propios ejemplos de cómo hacerlo. Entonces, decimos que hay que enseñar la autoevaluación y la evaluación entre pares, hacer visibles sus sentidos, sus beneficios, mostrar ejemplos y, por supuesto, practicar y sostener en el tiempo. ¿Qué instrumentos vamos a usar para desarrollar estas prácticas de autoevaluación y de retroalimentación? Voy a compartir algunos ejemplos con ustedes, tenemos muchísimos, pero solamente compartir algunos ejemplos de cuestionarios, de listas de cotejo, de rúbricas, de protocolos, portafolios, cuadernos de campo, por solo mencionar algunos, y voy a compartir con ustedes algunos ejemplos de esto, y después algunos ejemplos bien concretos de cómo ofrecer retroalimentación. Acá tienen un primer ejemplo de este instrumento que se llama ¿Qué aprendí? En general estos instrumentos que son protocolos de 3 pasos, muy cortos, muy focalizados, donde le pedimos al estudiante, por ejemplo, que elija algo que él piensa que aprendió muy bien, por ejemplo, en matemática, y que busque un ejemplo. El segundo paso le pedimos que conteste la pregunta ¿cómo sabe el que aprendió eso que enunció en el punto 1? Porque el gordito Gilún. Y la tercera es, en la misma secuencia, intentar explicárselo a un compañero, es decir, pedirle a ese estudiante que le explique o que grabe un audio o que diseñe un gráfico para explicarle a otro par cómo es que él aprendió eso que aprendió, que reconoce que aprendió bien. Un segundo ejemplo, acá tenemos una lista de cotejo, fíjense que está redactada en primera persona, porque todos los instrumentos de autoevaluación, de evaluación entre pares, se sugiere redactarlos en primera persona para que el estudiante encuentre que se puede apropiar mejor de estos instrumentos. Entonces, fíjense, si fuera una lista de cotejo tradicional, alcanzaría con que escriba sí o no. ¿Tengo muy claro el propósito de mi trabajo? Sí o no lo tengo, pero nosotros le agregamos aquí una columna más cualitativa, donde a algunas de estas respuestas del estudiante le podemos pedir que busque una evidencia en su trabajo. Y eso nos permitiría después ofrecerle retroalimentación. Este es un ejemplo que el año pasado se usó en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde había una serie de preguntas aquí, en esta lista de cotejo. La graduación era sin problemas, me costó un poquito, necesité ayuda en proceso para conseguirlo, donde el estudiante aquí marcaba, ¿no? En qué nivel podía considerar la respuesta a esa pregunta, pero también aquí había 3 frases incompletas invitando a las familias a que escriban, en este caso frases incompletas. Mi familia y yo queremos decir que lo más difícil fue, y lo que más disfrutamos fue, además queremos agregar. Y esto fue de autoevaluación en principio individual, pero también en este caso incluyendo a las familias. Este es otro instrumento para identificar dificultades. Entonces le pedimos a los estudiantes que frente a una producción o a un tipo de producciones marque cuáles son las dificultades que ese estudiante encuentra. Y entonces cuando yo docente recibo respuestas en este instrumento, puedo ofrecer retroalimentación o individual o en pequeños grupos, o de repente volver a enseñar algo porque encuentro que la mayoría de mis estudiantes tienen dificultad, por ejemplo, para manejar el vocabulario nuevo. Entonces yo puedo trabajar en la próxima clase ayudándolos con
con esta dificultad que la mayoría de los estudiantes plantea. Acá tengo otro ejemplo que se llama Pienso como aprendo. Entonces, aquí a la izquierda hay áreas disciplinares, por supuesto podría cambiar esto por capacidades, o poder tomar un solo área, y hay un quiero mejorar en, necesito ayuda en, mis dificultades para completar las tareas en ese área son estas. Y aquí una columna de retroalimentación, para que el profesor pueda escribir retroalimentación en función de lo que el estudiante completó aquí. Dos ejemplos más de protocolos, son dos protocolos muy conocidos, los estamos usando hace muchos años, antes de la pandemia. Este protocolo viene de la escalera de retroalimentación que Daniel Wilson diseñó en la Escuela de Educación de Harvard, pero hicimos una versión más sintética, sobre todo para responder a los profesores que tienen muchos estudiantes, y entonces no hay tiempo para escribir una retroalimentación narrativa para cada estudiante, entonces usamos lo que llamamos una retroalimentación focalizada, es decir, elegimos algunos aspectos para ofrecer retroalimentación, los más relevantes. Entonces en este ejemplo sería, valoro dos aspectos positivos de la producción o del desempeño del estudiante, le comparto una pregunta, o sea, yo me pregunto algo que a mí me inquieta de su producción y le ofrezco una sugerencia. En todos los casos, tanto de la valoración como de la sugerencia, debiera hacer algo bien específico, es decir, no tiene mucho sentido decirle valoro que trabajas muy bien, si no le explico, si no le agrego una valoración específica, ¿no? Valoro que has encontrado, por ejemplo, 3 modos diferentes de resolver el problema. O sea, allí estoy identificando una fortaleza del estudiante. Y lo mismo en la sugerencia. De nada sirve decirle, te sugiero que trabajes mejor, porque no le estoy dando ninguna información acerca de cómo ese estudiante podría mejorar. El otro protocolo que también venimos usando es el protocolo que lo llamamos SER, otra vez 3 pasos, la S de seguir haciendo algo que el estudiante está haciendo y está bien, la E de empezar a hacer algo que hasta ahora no hizo, y la R de revisar algo que efectivamente tiene que mejorar. Otra vez, como verán, la idea de focalización. Aquí tienen un ejemplo también de lista de cotejo, acá en este caso para niños más pequeños, donde la niña marca donde ella cree que se encuentra en relación a la escritura de la presentación sobre el lugar preferido, sobre las informaciones, y fíjense que en la columna para que el maestro o la maestra, lo primero que hizo esta maestra es valorar algo de lo que la niña hizo, vinculando con una capacidad definida en el diseño curricular. Entonces le dice, bravo, eso es lo primero que había que hacer. En el segundo ejemplo, la retroalimentación que le da es una pregunta. ¿Qué otros detalles podés agregar además de los colores, ¿no? Esa pregunta que la invita a agregar algo y es otro modo de retroalimentación. Obviamente las rúbricas, que ustedes seguramente ya las conocen, pero fíjense que a diferencia, la rúbrica, a diferencia de la lista de cotejo, el estudiante lo único que hace es marcar a su juicio si está bien o está mal, si está muy bien, si está regular, a diferencia de la rúbrica que tiene un descriptor donde describe el nivel de calidad. Y les puse acá un ejemplo, inclusive para mostrar la graduación de una rúbrica, ¿no? En el nivel más alto diría, entendí el problema, encontré una solución, se lo puedo explicar a otros y puedo decir qué conceptos matemáticos usé. Y uno podría decir, esta descripción correspondería al nivel más alto
de expectativa que yo tengo con la producción de mis estudiantes de este grado, por ejemplo, de este año. El segundo nivel, fíjense que mantiene, dice, entendí el problema, encontré una solución, pero ya no puede decir qué conceptos matemáticos usó. Con lo cual, si el alumno está en este nivel, yo ya tendría una sugerencia para hacerle, para que el alumno mejore. En el tercer nivel de calidad, diría, entendí el problema, encontré una solución, pero ya no se lo puedo explicar a otros. Y en el cuarto dice, me cuesta entender el problema. Este, por supuesto, es un pedacito de una rúbrica para mostrar cómo una rúbrica bien hecha nos ayuda para que el estudiante se autoevalúe, para que haga evaluación entre pares, retroalimentación entre pares, y también para que nosotros le podamos ofrecer retroalimentación. Aquí hay una, por supuesto, más compleja, donde el criterio que quiero evaluar es la capacidad para planificar una investigación, y entonces tengo acá los descriptores, y también siempre una columna para retroalimentar, para comentarios, etc. ¿Qué prácticas de retroalimentación son las que más estuvieron utilizando el año pasado a partir de la pandemia? No porque todas sean nuevas, pero son las que más uso han tenido. Son estas 5, ¿no? Ofrecer preguntas para que el estudiante se quede pensando, por ejemplo, una pregunta como ¿cómo te diste cuenta que había que resolver el problema de esta manera? ¿No? Es una pregunta, no sobre el contenido, sino sobre el modo en que el estudiante llegó a ese resultado, y como toda pregunta, la pretensión también en la retroalimentación es iniciar un diálogo con el estudiante. Un segundo modo de utilizar la retroalimentación es describiendo el trabajo que el estudiante hizo, sin ninguna valoración. Cuando describo digo, veo que has encontrado 3 modos diferentes de resolver el problema. Lo único que estoy haciendo es describir lo que el estudiante hizo. ¿Por qué esto? Porque muchas veces el estudiante resuelve algo, pero no tiene esa capacidad de hacer visible cómo lo hizo. Entonces a veces nosotros se lo describimos como en modo espejo, y eso inicia también una conversación con el estudiante. El tercero, como les comentaba en el ejemplo anterior, valorar avances y logros, pero bien específicos, identificando muy bien un avance o un logro. El cuarto, ofrecer sugerencias, como les decía también, que tienen que ser específicas. Y el quinto es un pasito más, que es ofrecer andamiaje. Y el andamiaje en este caso implicaría que además de ofrecer, por ejemplo, una sugerencia, yo le puedo mostrar un ejemplo de cómo yo lo hago, cómo yo lo resuelvo, después pedirle que me lo muestre él cómo lo hace y cómo lo resuelve, y ahí estaríamos iniciando ese diálogo de retroalimentación. Entonces les voy a compartir ahora, en esta última parte, algunos ejemplos concretos. En esta primera pantalla, ejemplos que no están bien de retroalimentación, ¿no? Que los hemos recogido el año pasado como para mejorarlos, por supuesto, y después algunos ejemplos que están bien. Fíjense, tenés que mejorar la coherencia y la cohesión de tu texto. Si yo soy un alumno y recibo eso, no sé qué hacer. Tampoco sé si entiendo lo que es coherencia y cohesión, con lo cual no podría hacer nada con eso, ¿no? Lo segundo, valoro tu responsabilidad. Y la pregunta es, ¿qué significa responsabilidad para mí? ¿Qué significa para el estudiante? ¿No? Si para mí, digo, sí, yo soy responsable, y la maestra me dice, no sos nada responsable. Entonces son esas expresiones genéricas que no permiten identificar nada en particular. Y el tercer ejemplo, avanzaste mucho, pero podés lograr más. No sé en qué avancé y no sé qué tendría que lograr más, ¿no? Con lo cual no me permite eso que es la intencionalidad y el propósito de la retroalimentación formativa, que es
mejorar algo de mis aprendizajes, ¿no? Y poder avanzar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos entonces que de alguna manera podemos reconocer como buenos ejemplos. Por supuesto, uno dice siempre se pueden mejorar, pero esto es para el nivel inicial, donde el año pasado en pandemia las familias mandaban algunas fotos de algunas actividades que los maestros de nivel inicial mostraban. Entonces, bueno, hola Lara, qué divertida la propuesta que compartieron en familia, veo que usaron varios materiales y jugaron con el cuerpo, estoy describiendo allí lo que hicieron, y una sugerencia, te propongo dibujar tus manos o tus pies y después nos mostrás los dibujos, ¿no? Obviamente es una retroalimentación que fue mandada por audio a los padres y los padres le hicieron escuchar. En algunos casos, si tenían acceso a una plataforma, podían hacérselo llegar directamente al niño. Aquí una retroalimentación a estudiantes más grandes. Fíjense, valoro los variados ejemplos que elegiste para explicar el concepto de contaminación ambiental. Tu opinión personal es importante. Para sostenerla, y ahí viene la propuesta de mejora, necesitas fundamentarla utilizando fuentes de información científica. Y viene una propuesta, una sugerencia. Te propongo leer el trabajo de Emilia para orientarte, ¿no? Entonces estoy valorando algo que hizo, bien puntual, bien focalizado, estoy valorando y de alguna manera recuperando la fortaleza que él tiene de tener una opinión personal, pero le estoy haciendo una sugerencia para que mejore esto que no ha terminado de resolver. También les decía al principio en esa lista de instrumentos que los portafolios son instrumentos maravillosos, no solo de evaluación formativa, sino para ofrecer retroalimentación, ¿no? Los portafolios que reúnen colecciones de trabajos de los estudiantes, con muchísimas posibilidades de portafolios, por ejemplo, donde los estudiantes eligen qué evidencias de aprendizaje ponen en el portafolio, otros portafolios donde yo le pido a los estudiantes determinado tipo de producciones, portafolios mixtos donde los estudiantes pueden elegir incluir algunas producciones, por ejemplo, de las cuales se sientan orgullosos, y yo le puedo pedir 3 o 4 producciones con otros criterios. Es decir, hay mucha variedad de portafolios. Por supuesto tenemos portafolios digitales, los que trabajan con plataformas pueden trabajar con esa colección de trabajos que los estudiantes van subiendo a su portafolio digital, pero los que no, bueno, hacerlo en papel como lo hacíamos, digamos, antes de la tecnología, y en algún momento parar para poder revisar ese portafolio y ver en qué han avanzado. A modo de ejemplo sencillo, por ejemplo, un portafolio de escritura para en niños del primer ciclo de primaria puede ser pedirle a los niños que pongan una producción escrita, supónganse si fuera segundo grado, tercer grado, en el mes de marzo. Después pedirle en mayo que elijan una producción escrita que ellos puedan explicar que mejora la producción de marzo. Entonces le pedimos que ponga un texto en mayo y que explique por qué ese texto es mejor que el de marzo. Y después le pedimos que haga lo mismo en julio, en septiembre, en noviembre, y eso es un portafolio sencillo, que es posible, digo, realizar, que no es más complejo, digo, finalmente va a tener 5 producciones en el año ese portafolio, y por supuesto portafolios mucho más complejos, con muchas más producciones, con otra edad de los estudiantes que podemos, por supuesto, desarrollar. Para ir cerrando, también importante decirles que para poder ofrecer retroalimentación también nosotros tenemos que desarrollar como docentes competencias de comunicación para ofrecer retroalimentación, ya sea escrita u oral, que responde un poco a un ejercicio que a nosotros nos gusta hacer siempre mucho con maestros y directores, que es cómo digo lo que digo, ¿no? Porque sabemos, y esto no es solo de la educación, sabemos de la comunicación en la vida cotidiana, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros colegas,
que a veces el mensaje no llega bien por el modo que lo dijimos, no por el contenido de lo que estamos diciendo, y entonces como también nosotros nos formamos a nuestros maestros, formamos en nuestros equipos en desarrollar estas competencias para ofrecer retroalimentación, para que el cómo lo digo no sea un obstáculo, para que el estudiante no tome en consideración la retroalimentación por el tono o por el modo en que yo lo planteé. Entonces, volver a una idea inicial que les decía al principio, que la retroalimentación es el corazón de la evaluación formativa, por eso ocupa un lugar tan importante, por eso hoy hay tanta investigación, tantos artículos, tantos textos, tantas herramientas mostrando el valor que tiene la retroalimentación, con una clara intencionalidad que no sea solo del docente al estudiante, que sea del estudiante a un par, o sea, que aprendan la retroalimentación entre pares, porque también sabemos que cuando se lo dice un par, teniendo muy claros los criterios, teniendo rúbricas, o sea, no decirle, bueno, sos mi amigo y te digo que está muy lindo tu trabajo, sino con toda la rigurosidad de lo que implica una retroalimentación, sabemos que muchas veces la escuchan mejor de un par que de un adulto, entonces desarrollar estas prácticas no solo de retroalimentar nosotros a los estudiantes, sino también de que aprendan ellos a retroalimentar a sus pares y también a autoevaluarse. Entonces, cuando nosotros decimos, y aquí con esto voy a cerrar, que una retroalimentación es efectiva, cuando expresa claramente lo que se espera alcanzar, es decir, ¿para qué voy a ofrecer esta retroalimentación? ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que mejorar? Cuando incluye información acerca de cómo alcanzar capacidades, competencias, cuando informa al destinatario, por ejemplo, en dónde se encuentra, ¿no? Decirle a un estudiante, por ejemplo, que con relación a su capacidad para explicar ideas con sus propias palabras, él todavía utiliza las palabras del autor, y nosotros queremos que ya utilice sus propias palabras. Entonces, algo así como le informamos dónde está, describimos su situación y lo ayudamos a ver a dónde tendría que avanzar y mejorar. Si tengo una rúbrica, con la misma rúbrica le puedo mostrar ese camino, ese recorrido. Es efectiva obviamente cuando se ofrece en tiempo y forma, y obviamente cuando contribuye a que el estudiante reflexione no solamente sobre qué aprendió, sino sobre cómo está aprendiendo, sobre cuáles son sus fortalezas, sobre qué estrategias de las que él usa para aprender le resultan a él más efectivas, más exitosas, y cuáles le entorpecen sus posibilidades de aprender, ¿no? Entonces, contribuir a esa reflexión metacognitiva, como ustedes vieron hoy seguramente a la mañana, de aprendizaje autorregulado, donde el estudiante puede darse cuenta de cómo está aprendiendo sin que siempre venga el adulto y le diga, está bien, está mal, aprobaste o no aprobaste. Nosotros todo esto que yo les compartí, nos vemos también ya desde el año pasado en una imperiosa necesidad de compartirlo con las familias, de hacer alianzas con las familias, para que las familias conozcan los criterios de evaluación, conozcan el sentido de las retroalimentaciones, conozcan que estamos trabajando con rúbricas, con listas de cotejo, o sea, necesitamos, por supuesto, en un lenguaje accesible, no en un lenguaje pedagógico, pero necesitamos que también las familias nos puedan acompañar entendiendo cómo estamos trabajando con la evaluación formativa y en particular con la retroalimentación. Entonces queremos que la retroalimentación promueva reflexión a los estudiantes para que puedan planear sus próximos pasos y así profundizar sus aprendizajes. Como hicimos ayer, yo dejo de compartir pantalla para que podamos abrir la conversación, compartir reflexiones, aportes, lo que ustedes quieran con respecto a este tema.
Agradecemos a la magíster Rebeca Nijovic por su conferencia y le pido a la profesora Patricia Guerrero, ¿tenés audio, Patricia? ¿Estás bien con la conexión? Patricia Guerrero. Parece que no tiene No, audio. no tiene. Entonces, le pido a Sergio Ruménez si nos puede ir aproximando a las preguntas que se vayan formulando en el chat. Gracias, Sergio. Bueno, perfecto, perfecto. No sé si alguien quiere aprovechar el espacio para aprovechar que tenemos a Rebeca. Mientras tanto van escribiendo las preguntas. Abrimos el micrófono, así aprovechamos el tiempo. Bueno, Laura dice gracias por la presentación. Sí, me sumo al agradecimiento. Bueno, aprovecho este espacio, Rebeca, para agradecerte en nombre específicamente del 6 San Ignacio, que estamos cerrando la conmemoración de los 25 años de creación del secundario. La escuela tiene más años, pero el secundario cumplió 25 años y bueno, es muy importante para nosotros, muy enriquecedor lo que han compartido y bueno, nos quedamos con muchas preguntas. Ayer estábamos, cuando terminaste la conferencia, con más preguntas, no alcanzábamos a escribirlas, y bueno, me parece que de eso se trata, ¿no? Estamos formulándonos más preguntas que respuestas. Estamos muy formados, sobre todo los de alguna generación, en la pregunta para tener una respuesta inmediata, y estamos en otro paradigma, o queremos ir hacia otro paradigma. Así que es muy esclarecedor lo que nos has compartido. Si genera preguntas, está bueno. Es decir, la idea porque uno siempre tiene, por lo menos a mí siempre me preocupa de una presentación que no se viva como que así hay que hacer, ¿no? O sea, esta es la respuesta, esta es la manera. Entonces, siempre nos parece importante, primero, compartir la base teórica, o sea, no es que, bueno, a mí me gusta hacerlo así o me gusta hacerlo de otra manera, sino sobre qué base teórica, ¿no? Nosotros decimos, bueno, si yo tomo el concepto de andamiaje, esa imagen del andamiaje es la que yo me imagino, pero no es un concepto que yo cree, sino hay autores escribiendo sobre ese tema hace muchísimos años. Pero por otro lado también ofrecer ejemplos, porque si no uno se queda, bueno, y esto lo digo porque es igual con los alumnos, ¿no? En términos de retroalimentación. Uno a veces le dice, bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Ustedes cómo lo harían? ¿No? Como les decía ayer, como la hoja en blanco. Entonces, ofrecer ejemplos, por supuesto el que quiere hacer el ejemplo que uno da, que haga el ejemplo que uno da, pero la idea es que no te puedan decir, bueno, eso es muy lindo en la teoría, pero ¿qué hago con esto en el aula, ¿no? O ¿qué hago con esto con mi alumno? Entonces, bueno, es esa búsqueda que uno siempre hace, ¿no? Ofrecer algo teórico, pero también ofrecer ejemplos, y si esto genera preguntas, bueno, bienvenidas las preguntas, ¿no? Sí, en el caso de la educación agraria, bueno, agropecuaria, ver nosotros también cómo hacemos esas decodificaciones de lo que vos también presentaste, para, bueno, a ver, en los distintos espacios curriculares, en los espacios formativos, cómo vamos encontrando, ¿no es cierto?, la manera de que la retroalimentación sea efectiva, como vos estabas planteando, ¿no? Así que acá hay una pregunta, bueno, muy clara la presentación en general. Eduardo dice, muy bueno, Rebeca, solo me quedó una inquietud, mencionar la importancia del momento de dar la retroalimentación.
¿qué parámetros tendríamos que tomar en cuenta para que se convierta en ese momento adecuado? Hay mucha, digamos, en toda la literatura sobre el tiempo de ofrecer retroalimentación, que en general hablan de lo más inmediato posible, es decir, cuando yo recibo producciones de los estudiantes y se las devuelvo, digamos, 15 días después, hay un tiempo que pasó largo, pero además en ese tiempo pasaron muchas cosas, ¿no? Pasaron muchas materias, por ejemplo. Entonces hay un esfuerzo que el estudiante tiene que hacer de volver a conectarse con eso de hace 15 días, ¿no? Y entonces eso es suele ser muy exigente. Entonces la posibilidad de hacerlo lo antes posible, digamos, obviamente la virtualidad y la pandemia ha generado situaciones muy diversas, digamos. En lugares, por ejemplo, donde no hay nada de conectividad, nosotros